Gracias por seguir con nosotros esta mañana. Vamos a los temas de México que son importantes. Casi 2 años han pasado desde que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada llegó a manos de la justicia estadounidense a partir de un hecho que 2 años después sigue sin ser esclarecido y que hoy ha cobrado una relevancia que no tiene sentido teniendo tantos problemas en México como los tenemos. Sigue siendo un enredo, un misterio, un caso que pues ha tensado la relación entre México y la Unión Americana, más bien en México, porque le voy a decir una cosa, a los gringos les viene valiendo la preocupación que hoy, no deja dormir a la presidenta, no deja dormir a la secretaria de Gobernación, no deja dormir a la fiscal general de la República. ¿Cómo es que El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos? ¿Fue un secuestro? ¿Fue ese secuestro producto de una traición, de un pleito con sus socios? ¿O vino el FBI y se lo llevó? O sea, pareciera que hoy en este país debiéramos estar preocupados porque un narcotraficante se pudra en una cárcel de Estados Unidos. ¿Se le hace a usted correcto ello? Wendy Herrera tiene esta historia. Un 25 de julio del 2024, Ismael El Mayo Zambada fue raptado en Sinaloa y llevado a los Estados Unidos para ser detenido y enfrentar la justicia. 2 años después podría ser condenado a cadena perpetua. Él mismo aseguró que fue engañado, emboscado y subido a una aeronave en contra de su voluntad, traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En su momento, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, deslindó a la Unión Americana de la operación. La versión estadounidense coincide con lo narrado por El Mayo, que el hijo del Chapo lo llevó a la fuerza, pero esta semana se hizo público que en un museo de Nuevo México se exhibe el avión que trasladó al Mayo como parte de las operaciones del FBI. Esto apuntaría a que el FBI habría tenido participación directa. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Ken Salazar mintió 2 años atrás y la Secretaría de Gobernación aseguró que las versiones son contradictorias. ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. Ayer la respuesta vino por parte de la Fiscalía General de la República, quien en rueda de prensa anunció que abrió una nueva línea de investigación y acusó violaciones graves del gobierno de Estados Unidos, luego de que se señalara un involucramiento del FBI en la operación. Todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense. La Fiscalía calificó las declaraciones del ex embajador Ken Salazar de falsas, luego de que negara la intervención de agencias estadounidenses en suelo mexicano en esta detención, pero precisó que aunque haya mentido, no se puede hacer nada en su contra. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número 1, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce como la inmunidad diplomática internacional. Por su parte, Ken Salazar sostuvo que no mintió sobre la información del secuestro del Mayo, que informó al gobierno mexicano que no era una operación estadounidense, que no era ni su piloto ni su avión. La verdad es la verdad, dijo. La Fiscalía también sostiene la hipótesis de que el secuestro del Mayo fue resultado de un pacto ilegal con los Chapitos, pues este coincide con el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán para convertirse en testigo protegido en los Estados Unidos. Otro punto abordado fue el del piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda alias Hondo. La dependencia mexicana aseguró que este regresó a México luego de aterrizar en Texas. Fue detenido en Sinaloa y luego entregado a los Estados Unidos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. En tanto quedó claro que no habrá extradición del Mayo a México, pues el Departamento de Justicia estadounidense rechazó la solicitud. El argumento es que el capo ya enfrenta su proceso penal en una corte federal. Así es como se abrió un nuevo capítulo de tensiones bilaterales. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.
se abre un nuevo capítulo de tensión a casi 2 años de este evento del que le acabamos de platicar. Por cierto, en esta rueda de prensa se cuestionó sobre lo que pasa hoy. ¿Qué está pasando con los 10 funcionarios sinaloenses que fueron señalados por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado? La Fiscalía General de la República insistió en que Estados Unidos no ha entregado pruebas. Con base en lo señalado en esta solicitud, sí, no ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento. Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación. Bueno, pues no dijeron nada nuevo. Lo que sí trascendió es que la Cancillería mexicana habría reservado las comunicaciones con Washington sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y contra otros 9 implicados. Ayer la dependencia reveló que la información se va a dar a conocer y que hay una comunicación de extrañamiento donde el gobierno de México le responde a la justicia estadounidense porque dicen que vulneraron el derecho al debido proceso al revelar nombres y causas. Por eso te digo que esta historia no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Hoy nos estamos rasgando aquí en México las vestiduras de ¿por qué se llevaron al Mayo Zambada? Lo secuestraron. ¿Vinieron los gringos o el embajador es un mentiroso? ¿El ex embajador es un mentiroso? O sea, a ver, carambas, insisto, el hombre no era la Madre Teresa de Calcuta, el hombre era un peligroso narcotraficante sobre el que pesan vidas, sobre el que hay centenares de muertos, sobre el que hay uno de los negocios más graves vinculados al narcotráfico en la historia de América Latina, y hoy nos desgarramos. Fuimos capaces de pedir su extradición para que aquí en México se hiciera justicia sobre él y que, como en el caso del Chapo, de repente hiciera un túnel y se escapara. Por favor, y hoy estamos perdiendo tiempo, recursos de este país cuando tenemos problemas más graves para argumentar, alegar por qué se llevaron al Mayo. Carajo, cuánta preocupación debe haber de cuántas cosas no sabe el Mayo para que hayamos solicitado su extradición. O sea, por favor. Pero también juegan con la inteligencia de la gente porque dicen, es que lo engañaron para trasladarlo a Estados Unidos. ¿Cuál fue el engaño? Pues que iban con Rubén Rocha Moya, si nos acordamos de esa parte de la historia, ¿verdad? Pero no hay pruebas contra Rubén Rocha Moya. El engaño fue ese, que iban a negociar con el gobernador de Sinaloa y dicen, es que ¿por qué les dijeron ustedes si nos correspondía a nosotros decirle al pueblo mexicano lo que estaba pasando? ¿Y cuándo nos lo iban a decir? ¿Cuando terminara el gobierno de Rubén Rocha o en qué momento? Tal vez 20 años después o 30, si es que algún día nos contaban. Y entonces, el siguiente capítulo de esta historia es, no, los 10 narcopolíticos, empezando por Rubén Rocha y quién sabe cuántos más, no. A ellos no los podemos entregar porque hasta me dio risa la expresión de este funcionario de la Fiscalía. Ya sabe usted, siempre muy hablando al estilo de abogados. Para que nadie les entienda. Dice, porque no han presentado pruebas que correspondan al parámetro probatorio mínimo. ¡Ah, carajo! No. No es suficiente. Oye, pero ¿ya viste cómo está Sinaloa? ¿Ya viste cómo está todo el territorio? No es suficiente. Y mientras el señor Rubén Rocha Moya, escondido, contra él no pasa nada. En fin, sí, en un momento en el que debiéramos, por el bien económico de México, tratar de mantener una relación tersa y correcta, estamos tensando las cosas cuando tenemos, reitero, problemas mucho más importantes que atender.